Muy buenas noches a todos los amigos que nos están viendo y nos están escuchando. Quien les habla, el Pastor O'Neill. Bienvenidos a su programa Dios salva a mis hijos. La noche de hoy promete ser un programa muy especial y lleva como título Hablando el mismo idioma. ¿Y a qué nos queremos referir con referente a esto? Pues no te puedes despegar para que puedas saber a qué nos referimos. Así que la noche de hoy promete ser buena, promete ser interesante y queremos que tú puedas salir bendecido en el nombre del Señor Jesucristo. Como de costumbre nos acompañan el pastor Juan González, Valeria, Rosita y José Javier Colón. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, estamos súper bien, contentos de estar con cada uno de ustedes aquí en Dios Salva a mis hijos. Yo espero que hoy la pasemos súper bien. Estoy contento y estoy ansioso por hablar del tema de hoy, porque yo sé que este tema, todos los padres y madres deben estar muy pendientes a ello en este momento. Deben estar inclusive empezando a discutir el tema antes que nosotros. Así mismito es. Buenas noches a todos. Pastor González. Para mí es una alegría, como todos los viernes, compartir con cada uno de ustedes, esperando que el tema de esta noche también Dios nos ayude a presentarlo, que cada palabra sea sellado con su espíritu. Amén. Para traer, pues, a través de este programa, traer un poquito de armonía que tanto necesitamos en nuestros hogares. Amén. Así mismito es. Valeria y Rosita, no es porque sean mujeres las últimas, porque supone que sean lady first, pero por cosas de la vida les tocó última. ¿Cómo se encuentran, Rosita? Muy bien, gracias a Dios, contenta de poder estar otra vez en el programa con todos ustedes y sabiendo que el tema de hoy es interesante. A veces pensamos que en este tema de los idiomas estamos hablando de la comunicación y a veces no tenemos unas conexiones extremas con nuestros hijos. Pero yo que he estado en Estados Unidos he tenido la experiencia de poder ver papás hablando un idioma y literalmente su hijo hablando otro. O sea, estamos papás inmigrantes aquí en Estados Unidos que su idioma principal es el español y los niños se han criado aquí y tuve la oportunidad de escuchar a una mamá decirme que ella no entendía a su hija literalmente porque ella no hablaba español y ella no hablaba inglés. Así Wow. que yo sé lo que es esa diferencia y esa desconexión que existe. Pero aquí vamos a hablar un poquito más allá del idioma literalmente. Así que estoy contenta por esta noche. Muy bien. Valeria, ¿cómo te encuentras? Y súper bien, súper contenta. Es un tema súper interesante el que se va a tocar hoy. Esperemos que, ¿verdad?, que sea algo provechoso para la familia y que sea Dios el que dirija todo este proceso. Amén, así mismito. Para comenzar vamos a tener una oración, pero antes de la oración, si usted tiene una petición o desea que oremos por alguna situación especial, nos puede escribir ya sea vía inbox o aquí en los comentarios, o puedes reaccionar de cualquier forma y vamos a anotarte en nuestra lista. Ya anteriormente hemos estado dando unos anuncios y durante el transcurso del día ya tenemos una lista con bastantes personas para orar, pero queremos que tú no faltes. Así que si tienes una petición, déjanos por aquí el comentario o la reacción para que podamos orar por ti. Y para comenzar el programa vamos a pedirle a Valeria que nos dirija en oración. Claro que sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias por la llegada de tu santo sábado, Señor, y te pedimos que en este programa se digan las palabras que se tienen que decir, que sean útiles para los padres, y te pedimos, Señor, que seas tú quien hables a través de nosotros. Amén. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 En la noche de hoy vamos a tocar un tema muy controversial, un poco difícil, así que vamos a hablar sobre cómo los padres deben de hablar el mismo idioma. Por lo general aquí en Puerto Rico, no sé, en los países donde nos están escuchando, cuando los hijos van donde papá
a pedirle permiso para salir o pedir algo, el papá tiende a decir, ¿y qué dijo tu mamá? Pero no ocurre todo el tiempo. A veces el niño dice, yo no sé lo que dijo mi mamá. Y ahí entonces se van escabullendo y tratando de buscar el apoyo. Y lamentablemente caemos en un error, cometemos un error porque estamos hablando un idioma diferente a la pareja o a mamá, entonces crea un problema. Y es que cuando los padres no hablan el mismo idioma, los niños se vuelven malcriados. En un pasado hemos hablado de chicos rebeldes, hoy quiero hablar de esta situación, porque no es lo mismo la rebeldía que el ser malcriado. Y en la Biblia podemos encontrar un ejemplo parecido, y es el caso de Jacob y Esaú. Nos dice la palabra de Dios que Isaac cometió primeramente el error y amó más a quién, dice la Biblia, a Esaú. Y después dice que entonces su esposa, al ver que el otro estaba rezagado por allá en una esquina, pues entonces dio todo su amor a él. ¿Y qué sucedió? Que hubo guerra en esa familia, solo porque los padres no se pusieron de acuerdo, entonces uno quería a uno y el otro al otro. Y eso es muy común en las familias del día a día. ¿Qué creen, muchachos, sobre esta situación? Quiero comenzar con una cita que encontramos en el libro El Hogar Cristiano, en la página 12, donde dice: los padres crean en extenso grado la atmósfera del hogar que reina en el círculo del hogar, y donde hay desacuerdo entre el padre y la madre, los niños participan del mismo espíritu. Es interesante cuando yo conseguí esa cita, porque los niños es como yo diría, como una esponja que van absorbiendo aquello que están viendo. Y como dice esta cita, si mamá y papá no se ponen de acuerdo, esa atmósfera el niño la va a captar. Y ahí entonces que vienen las consecuencias de lo que tú acabas de decir: niños malcriados, niños y los niños saben con quién irse. Cuando no consiguen, dicen, no, yo sé a dónde ir, o donde mamá o donde papá. Y ahí lo pasamos la bolita de ping pong, a ver cuál de los dos va a ceder a lo que yo quiero hacer. Y eso es un peligro. Yo creo que hablando de esto, me recuerda a momentos donde uno practica con nuestros propios hijos, porque a veces nuestros hijos son los mejores psicólogos, ellos nos entienden bastante bien y saben cuáles son nuestras debilidades. Me recuerdo en una ocasión que mi hija cogió la costumbre de que como mi esposo y yo estábamos en la iglesia involucrados, ella tomaba el tiempo donde estuviéramos en la iglesia y ahí nos pedía permiso. Y ya yo veía que se estaba haciendo una costumbre, que ella entonces me pedía permiso delante de todo el mundo para ponerme en jaque de cómo yo voy a contestar. Hasta que un día le dije, el día que tú vuelvas a preguntarme delante de todo el mundo, ya sabes que no. Cosa de que tú aprendas que si tú quieres hablar conmigo y ayudar y querer ir a los sitios, tienes que preguntarme en mi casa con papá y mamá. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es la planificación en el hogar. Antes de tener nuestros hijos, debemos planificar la educación en el hogar. Y eso nos ayuda a prepararnos. Cuando nosotros ya sabemos cuáles son las reglas que queremos establecer en el hogar, eso nos va a ayudar a que cuando lleguen los momentos ya estemos preparados y estemos de acuerdo la pareja para cómo vamos a enfrentar las diferentes situaciones. Así mismito, José. Ok, no, me gustaría escuchar a Valeria antes, porque me gustaría escuchar, sí, el punto de vista del consejero. Y es porque estoy recogiendo todas las reacciones. Sí, me llamó la atención la parte en que Rosita dijo lo de la planificación antes de tener hijos, que yo lo he hablado antes. Incluso yo me estoy planificando, todavía falta, pero me estoy planificando para ese momento. Y, ¿verdad? Como yo estoy en este campo de la salud mental,
Yo estoy en muchos grupos de Facebook donde se habla de salud mental y hay diferentes tipos de profesionales, tanto pediatras, porque pues me interesa un poco más el área de la niñez y la adolescencia. Eh, Estoy con este grupo de profesionales, muchos doctores, veo muchas opiniones, veo muchos estudios. Y recientemente lo que estaba viendo es que antes, lo voy a traer a colación porque es algo como que a mí misma, yo digo, esto yo creo que todavía como que no se ha dado algo bien certero. Y es cuando los bebés están en cuna, cuando lloran, saber si vas a ir corriendo rápido que llore o si vas a esperar 5 minutos, 10 minutos a ver si para de llorar. Este issue es algo bien delicado entre las madres que he visto en los grupos. Es un tema controversial, o sea, es algo que yo me he quedado, wow, esto es como que, esto es un tema bien fuerte y a fin de cuentas llega a lo que es el apego, pero que me causa mucha gracia, ¿verdad? Que es en el momento de planificación que uno toma estas decisiones, si voy a atender el bebé rápido que llore o si voy a esperar 5 minutos para tener ese patrón de sueño. Y esto es parte de las decisiones de los padres y empieza desde ese momento con algo tan sencillo como es el llanto. El llanto es como que decir necesito algo. Busca ver qué necesito porque soy un bebé y no sé, pero yo necesito algo. Ahí yo pienso que ahí empieza esto de hablar el mismo idioma. Primero tienen que empezar mamá y papá, tienen que saber. Ok, yo tengo una reacción, ahora sí que estoy un poquito más claro, y es que básicamente quiero partir del esquema de comunicación que usó Rosita con el emisor y el receptor, y miren todo lo que pude sacar de todo esto. Es bien interesante que Valeria menciona, por ejemplo, el lado de la decisión de planificar de parte de los padres, pero también hay una decisión de parte de los hijos. O sea, todo parte y termina con una decisión. Yo creo que ese factor es bien importante. Entre el emisor y el receptor hay un código. Rosita decía que hay padres que hablan en un código, o es más, entre papá y mamá, que es parte de esta conversación que se da con los hijos, existe a veces entre papá y mamá 2 códigos de conducta distintos o 2 códigos de crianza distintos. Esos son factores que suceden normalmente y eso pues a veces impide el hecho de hablar un mismo idioma en la casa. Está el otro factor, quizás no lo hemos considerado, pero el factor de las amistades que tenga el hijo mío, si el hijo es grande. O sea, estamos hablando de un hijo adolescente, a veces el emisor, o sea, nosotros los papás estamos hablando con este receptor que es el hijo y hay un canal de comunicación, una comunicación que no se da porque primero pasa por el filtro del amigo. Y entonces ahí es que viene la manipulación. No, es que en casa yo lo que hago es esto. Y entonces, viene, pues déjame intentarlo en casa, a ver si me sale. Porque el problema es, ¿quién es el que manda en la casa? ¿El hijo o el papá y la mamá? Eso, yo creo que tenemos que partir de ahí. Y yo lo estoy diciendo de una manera bien fuerte, ¿verdad? Y directa, pero es así. La cultura tiene una influencia tremenda en esto de hablar un mismo idioma. Porque, por ejemplo, cuando me criaron a mí, yo no sé cómo era eso en casa, pero en mi casa ya había un código de conducta establecido. Y yo era el mayor, así que yo soy el mayor. Pero como yo era el mayor, quizás conmigo fueron más fuertecitos en cierto sentido, ¿no? Y se hablaba el mismo idioma normalmente, pero era algo cultural. Ya se ponían de acuerdo. Yo no sé si era papi o mami, pero yo sé que había solo una orden y ya, se acabó. Ahora eso no es así. Ahora el rol tanto de papá como mamá son diferentes en esta época y yo creo que eso es un factor bien importante. Porque, por ejemplo, antes el hombre tenía una posición de autoridad y probablemente la mujer tenía que quedarse callada. Y eso podría todo el mundo decir, ay, mira, qué bueno, así era, qué bueno era antes.
Y yo opino que no, eso no era bueno, porque eso es lo que crió. Es más, los resultados los estamos viendo hoy en lo que ocurre en los hogares de nuestro país y de los países que probablemente nos escuchan, donde la niñez está sufriendo todavía y hay abuso contra la niñez. Otra cosa, pues el factor que Rosita dijo de organización, yo creo que es bien importante. Tú puedes ser el mejor padre del mundo y la mejor madre del mundo hasta estar de acuerdo, pero si no lo organizaste, eso no tiene ninguna, es como si estuvieras hablando dos idiomas diferentes. Y yo creo que hay un factor bien importante que es el carácter de cada uno de las personas que componen ese trío de comunicación que es papá y mamá y el receptor, que en este caso es el muchacho. No sé si resumí lo que todos dijeron de una manera, ¿verdad?, sencilla, pero es lo poco que puedo ver. Sí, y fíjate, Valeria trae un punto muy importante. Posiblemente le estamos hablando ahora mismo a padres que ya tienen sus hijos, pero el problema de hablar un idioma diferente será porque en el noviazgo o cuando nos casamos antes de tener los hijos, no hablamos qué esperábamos en ese momento en que llegaran los hijos. Pero si ya no lo hiciste y tienes ya los hijos, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que el mayor error que cometen los padres hoy día con los muchachos es que se regaña delante de todo el mundo y a veces uno dice una cosa y el otro dice otra. No sé si me explico bien. Tiempo. Espérate, es que quiero hacer una pregunta bien importante de algo que tú dijiste que yo creo que es crucial. O sea, vamos a aclarar, para aquellas personas que sean novios ahora mismo y nos estén viendo o que no hayan tenido hijos. O sea, hay que ponerse de acuerdo antes, pero si es que uno no tiene ni idea cómo uno trabaja eso. Pero mira, José, lo que está pasando es que lamentablemente hemos malinterpretado lo que es el noviazgo. Cuando tú vas al diccionario y buscas la palabra novio, te dice que son dos personas con expectativas a casarse y formar una familia. Por lo tanto, si el noviazgo es dos personas que tienen una expectativa de casarse y formar una familia, tienen que dialogar qué ellos esperan en esa relación y en esa familia. Si tú no lo dialogas en el noviazgo, y Valeria, tú eres aquí la profesional, me puedes corregir. Si tú no lo dialogas en el noviazgo, vas a cometer errores crasos. Por eso es que los primeros 10 años en las parejas tienden a ser tan fuertes. ¿Por qué? Porque no se dialogó. Yo me acuerdo que cuando yo estaba de novio con mi esposa, tocamos el punto de los hijos y ambos coincidimos en que queríamos homeschooling para Jonathan o para el chico que llegara, pero llegó Jonathan y cuando el niño llegó ya estábamos claros que queríamos homeschooling para él. Pero hay veces que hay padres que en esa cosa tan sencilla no se ponen de acuerdo. No, que el mío va para escuela pública o escuela de gobierno. No, que el mío va para esta escuela privada. No, que esa escuela privada no me gusta, yo lo voy a llevar a esta otra escuela privada. No, que como los dos trabajamos, lo va a criar mi mamá. No, que va para un cuido de niños. Y todas esas cosas, aún el niño siendo bebé, lo va recibiendo, lo sigue, le afecta. Y cuando llega a la adolescencia, lo que tú has creado es un monstruo, porque entonces es malcriado, va a tomar sus propias decisiones y se va a aprovechar de las cosas que dicen los padres. Valeria, Bueno, me corrige. Antes No, que sí, Valeria. ajá. Valeria. No, diga. No, porque hay un principio bíblico en el libro de Amós. Es interesante como dice, hace una pregunta. ¿Andarán dos juntos si antes no se han puesto de acuerdo? Es una pregunta y nosotros podemos aplicar ese principio, Valeria, a lo que tú acabas de decir y lo que acaba de decir Rosita, ¿no? Nuestros niños saben muy bien cómo actuamos. Y este principio que encontramos en Amós es una pregunta que debe hacernos meditar, ¿no? ¿Andarán dos juntos si antes no se han puesto de acuerdo? Y ahí es que deben ese principio, como tú acabas de decir. Esto comienza hasta cuando uno decide ser amigo de alguien. Antes de ser novios siempre son amigos, siempre. O sea,
tú vas a decir, no éramos conocidos y después pasamos a ser novios. Yo no he escuchado eso. No se ha dado el caso todavía, no lo he escuchado. Pero siempre son amigos antes. Y tomar la decisión de ser amigos es porque esa persona tiene unas cosas que son compatibles contigo. Pero voy al tema porque no voy a coger todo eso. Eso es un tema bien amplio. Y cada caso es bien particular porque cada persona tiene una situación particular, porque hay adultos que se conocen con hijos, ¿me entiendes? Y ya ahí es otro caso distinto. Así que, volviendo No, a ese... Y ahí está Ajá. el problema, Valeria, de que los padres a veces vienen criados de forma diferente. Sí, a eso iba. Cuando yo y mi esposo, ¿verdad? Porque voy a hablar de mi caso, es el más que conozco. Cuando nosotros decidimos ser novios, nosotros nos fuimos conociendo y nos fuimos dando cuenta que nosotros venimos de un background bien diferente los dos, pero bien diferente. O sea, yo estudié en colegio, él estudió en escuela pública, yo tenía un buen carro, no voy a decir carro, pero yo tenía un buen carro porque mi papá pues tiene su taller y me pudo conseguir ese buen carro, y él tenía un carro que él le llama el cocodrilo. Te puedo decir, voy a entrar en detalles, pero se llamaba así. Y eso es algo bien sencillo, eso fue en nuestra primera cita. En la primera cita que tuvimos, nosotros nos dimos cuenta de eso. Después, eventualmente, con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta de muchas otras cosas más. Y antes de decidir casarnos, nosotros sí habíamos hablado, ¿y quién va a cocinar? ¿Y quién va a fregar? ¿Y quién va a lavar la ropa? ¿Y qué día vamos a lavar la ropa? Porque hay días que estamos cansados, hay días que no queremos fregar, hay días que no queremos cocinar. ¿Estamos dispuestos a salir a comprar comida? Esto es hablar el mismo idioma, empezando desde ahí. Y yo sé que todos ustedes deben llevar muchos más, o sea, no deben, yo sé que llevan muchos más años de casado y saben que hay un montón de experiencias más que a mí me faltan por pasar, porque yo todavía soy joven y todavía no tengo hijos, pero yo sé que me tengo que anticipar a unas cosas. Y antes de casarnos, nosotros tuvimos un ideal y nosotros pensamos las cosas que como las queríamos bien perfectas. Nosotros vamos a trabajar para que nosotros sabemos que no vamos a ser perfectos, que no vamos a quizás a llegar a ese ideal porque somos humanos y erramos, pero nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para llegar a ese ideal. Por eso es que se les sugiere a todos los padres que antes de tener hijos se planifiquen y sepan qué quieren y qué no quieren para ese niño. Hay una parte bien importante aquí que habla, y es que cada persona desciende de una crianza diferente y de un modelo de crianza distinto. Y eso es lo que uno tiene que pensar cuando uno piensa en el ideal. Va a fallar precisamente porque existen dos ámbitos distintos que están criando un muchacho. Y entonces, pero, yo creo que el factor clave aquí es el objetivo. O sea, si Dios está en mi casa, porque yo creo que el factor espiritual es muy influyente en términos de hablar un solo idioma. Si Dios está en mi casa, lo ideal es que mis hijos, o mi hijo, en este caso que yo tengo uno, funcione como tiene que funcionar. Porque Dios está en mi casa y no tiene que ver simplemente, usted puede pensar, no, pero es que yo tengo un esposo que no está en la iglesia, yo tengo una esposa que no va a la iglesia o no cree en nada ni en la luz eléctrica. No tiene que ver con eso, porque si una persona se entrega a Dios, yo estoy seguro que esa persona y esa familia, porque, ¿verdad? Ahí este caso, esa familia va a seguir el camino correcto con el muchacho. Porque nosotros estamos en un mundo, nosotros pensamos que todo el mundo es como nosotros, que vamos a una iglesia, que creemos en Dios y que no hay problema. Mire, gente, este mundo es totalmente distinto al que nosotros nos encontramos hace 20 años. Te quiero hacer una pregunta. Ajá. Entonces, en el hogar de Isaac, ¿no estaba Dios? Es que estaba. O sea, porque me estás diciendo que si está Dios, se supone que
O sea, en el hogar de Isaac espérate. estaba Dios, Espérate. y uno amó a uno y el otro amó al otro, y ahí empezaron una disputa. No, yo entiendo, pero eso es eso es disfunción familiar, estamos claros. Por eso te digo que cuando Valiera dijo que no hay un ideal, es que no lo hay. Todo el mundo tiene uno nace con una presuposición de lo que uno entiende que es lo mejor para el muchacho. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Mire, si hasta el mismo Moisés, en un momento dado, se nota que hay una disfunción familiar. Porque hasta el ángel de Jehová iba a matar a Moisés. Pero entonces cuando tú ves la causa y dices, no, que mi hijo todavía mi hijo no es de sangre. Entonces tú dices, todo se basa en decisiones. Ahora, fíjate qué interesante. El hijo de Moisés, o sea, Isaac, por ejemplo, es verdad que pues pasó eso, pero el mero hecho de que yo esté pasando problemas no significa que Dios no esté en mi casa. Exacto. Porque vamos a pasar problemas. O sea, el matrimonio, porque si tú entras con esta cosa de que todo va a ser perfecto, por eso es que la mayoría de las personas, ya 7 de cada 10 se divorcian. Y es porque tienen una expectativa de lo que es criar, de lo que es manejar una casa y todo esto. Por eso te pregunté al principio, espérate, ¿verdad que hay que ponerse de acuerdo? Porque casi ninguna pareja que es joven piensa en eso. Ellos están pensando en el presente. O sea, la sociedad está estructurada de una manera post-cristiana, donde los valores son flotantes, de acuerdo al momento y de acuerdo a la situación que se viva. Porque uno puede decir, esto es bien bonito ahora, pero ve y pasa una situación difícil en un país, que pase algo bien fuerte, como estamos viviendo ahora. No es lo mismo. Ahora se supone que se está hablando el mismo idioma en todos los hogares en Puerto Rico. Y que, Juan. Ajá. Sí, porque si sigo hablando, no paramos, es verdad. No he escuchado a Rosita. ¿Qué le pasó de primero? Sabe que hay 3 palabras claves. Está la unidad, está la disciplina y está la comunicación. Y estas 3 palabras claves las encontramos desde el mismo principio. Se unirán y serán una sola carne. Pero esa unidad es interesante porque aquí se habló de que somos diferentes. Yo vengo del Ecuador. Mi esposa es puertorriqueña, criada en Nueva York. Diferentes somos completamente. Y como alguien dijo, los niños saben que cuando los muchachos me venían a pedir permiso a mí, yo le decía, no vengan tarde. Y mi esposa me decía, ¿qué es tarde para ellos? ¿O qué es temprano para ellos? Tú tienes que decirle, estén aquí a las 10 de la noche. Entonces, ¿a quién ellos buscaban para pedir permiso? A mí, porque decía, no vayan a llegar tarde. Pero mi esposa iba y le decía, aquí los quiero a las 10 de la noche. No más tardar de eso. Entonces, hasta que nos dimos cuenta de que ellos sabían a quién pedir permiso y era a papi, porque papi no me daba una hora, sino no lleguen tarde. Y podían llegar a las 11, 12, para ellos no era no era tarde. Así que esa unidad que nosotros tenemos que tener, esa comunicación y disciplina, tiene que haber en ambos. Y ¿qué tú crees, Rosita? Ahora te voy a preguntar directamente. Hemos estado hablando porque todos somos seres humanos que cometemos errores y de hecho no tenemos el libro perfecto para decir, oh, ya tengo planificado todas las situaciones que me van a pasar en mi hogar. Lamentablemente van a llegar situaciones que te quedan, tienes que improvisar, vamos a decirlo así, en el momento, pero yo creo que como hemos dicho, varios de ustedes, nuestra guía es Dios. Y nosotros dentro de poder conseguir la unidad, la buena comunicación, es que nosotros mismos personalmente tenemos que ser intencionales. Cuando yo quiero tener el ideal que hemos estado hablando, yo tengo que ser intencional en buscar ese ideal.
Yo no me puedo excusar en que yo no tuve una educación. Yo no puedo excusarme en que no tuve una buena crianza. Yo le puedo decir testimonio, pues mi esposo a los 3 meses de nacido, su papá murió. So, él no tuvo esa figura de padre. Y yo me puedo gozar en escuchar a mis hijos decir lo buen papá que es mi esposo. Y no es porque sea mi esposo, pero mi esposo ha sido intencional, primero en tener su relación con Dios y en buscar ese ideal, en querer ser ese buen papá, en estar presente en mis hijos. Y eso es lo que nos hace diferentes, que podamos sobrellevar las pruebas y las circunstancias, porque en cada hogar hay muchísimas pruebas. No podemos estar creyéndonos algo diferente. Cada hogar de nosotros pasa por muchas pruebas, pero lo importante es que si manejamos las pruebas y si manejamos con nuestros hijos, porque si ellos son partícipes de todo este crecimiento, donde ellos saben, y hemos hablado en programas anteriores, hemos hablado del perdón. Si nosotros cuando cometemos un error pedimos perdón, cosa de que el muchacho realmente te conozca, sepa que él puede contar contigo aun cuando pase lo que pase. Y ahí es donde entonces podemos tener esta buena comunicación. Como usted dijo, pastor, la unidad es importante. Papá y mamá tienen que estar unidos. Y en algunas ocasiones usted puede mandar una mala señal. Usted dijo una cosa y mi esposo diría otra, o la esposa diría otra cosa. Y ahí es el momento entonces de que quizás volver a reunirse. ¿Qué pasó aquí? Que tú dijiste por un lado y yo me fui por el otro. Vamos a sintonizarnos otra vez. ¿Por qué puede pasar eso? Diálogo. El diálogo. Yo creo que hay que ver un factor bien importante. Mira, yo tuve una experiencia hace muchos años como papá, bien importante para mí, y es como papá y como maestro. Yo reúno dos padres. Y esos dos padres tenían un problema. El problema era el muchacho. El muchacho tenía toda F. Y aunque vinimos a discutir el problema académico, el muchacho era inteligente. Y yo sabía que era inteligente, porque era bueno de verdad. Ese muchacho yo le decía, mira, lee esto. Y le preguntaba y él me contestaba, pero él no quería hacer nada porque pues no quería hacer nada. Cuando llega el día de la reunión, nunca había logrado reunir los papás. Y llega el día de la reunión. Y el día de la reunión vi dos estilos de vida totalmente distintos. Un papá que decía, yo te he dado todo, no voy a decir, ¿verdad? Si es de una manera u otra, si era papá o mamá, decía, yo te he dado todo. Yo si te tengo que comprar un Ford Track, te lo compro. Yo si te tengo que comprar un juguete, un juego, lo que sea, yo lo hago. Y entonces estaba el otro padre o mamá, ¿verdad? Mamá o papá, que decía, no, es que ese es el problema. Entonces yo estaba en el medio con el equipo de trabajo. Es que ese es el problema. El problema es que él le permite todo. Y entonces la culpa la tiene. Entonces empezaron un momento, el muchacho se hundía y se hundía y se hundía y se hundía y no lo dejaban opinar. Cuando yo le pregunto, ¿qué tú crees? El muchacho empieza a llorar. Por primera vez lo vi llorar. Nunca lloraba, él vegetaba a todo el mundo, qué sé yo. Conmigo era diferente, porque pues yo busqué cómo tratarlo, buscarle la vuelta, pero lo vi llorar. Y yo le dije a los papás lo siguiente, y desde esa vez yo no lo digo más. Papá y mamá, si usted van como van, con ese tipo de discusión, yo le garantizo que su nene no llega a 18 años. Pues mire, no llegó a los 18, porque murió. Porque todo el mundo tenía una opinión distinta y eso es lo que no queremos llegar en cada hogar que nos está escuchando hoy. O sea, nosotros necesitamos como papás urgentemente tomar el control, o sea, dejar que Dios tome el control de la vida del hogar. Y entonces tenemos que comenzar a bregar con este asunto que se llama condescendencia. Porque es bueno ser condescendiente, o sea, no es una mala característica, pero está formada por un carácter que tiene valores. Y si esos valores no están, entonces van a comenzar las discusiones. No importa si es divorciado, separado o unido. O sea, tenemos que empezar
a arreglar esto, porque recuerda que a papá, yo le voy a recordar a papá y a mamá hoy, yo le voy a recordar que la responsabilidad más grande que usted tiene es el hijo suyo. Esa es tu misión en la vida. Porque por eso Dios te lo dio. Y si tú no haces el trabajo que tienes que hacer, mire mi gente, entonces en Calle yo digo algo y en mi salón yo digo algo bien importante. Si usted no hace esto, se nos cae el kiosco. Y yo creo que hay que empezar. Yo creo que es momento de empezar. Y una de las cosas que tú mencionaste, José, una palabra que no nos gustaría tener en el diccionario, pero lo hay, es el divorcio, que ha traído tanto dolor y sufrimiento en los Sí, hogares. señor. Pero vuelvo y repito 3 palabras clave de las muchas que podemos nosotros mencionar. Aunque yo no voy a poner, porque yo espero que con la ayuda de Dios continúe luchando, manteniendo mi hogar. Pero la unidad, la disciplina y la comunicación debe de haber, aunque exista el divorcio dentro de una pareja, dentro de un hogar. Y como ustedes lo han mencionado, nuestra gran responsabilidad ya no es tanto pensar en Juan González ni en Mildred, que es mi esposa, sino en esos hijos que Dios nos ha dado, porque a ellos es que nosotros a veces les transmitimos eso que ustedes han dicho. ¿Ustedes creen que ellos no se dan cuenta de las peleas que hay o de los males entendidos o de las cosas que nosotros nos decimos entre papá y mamá? Ellos se dan cuenta, ellos saben muy bien. Como hemos dicho nosotros y mencionamos en un programa anterior, a veces no nos avergonzamos de darle un abrazo y un beso a mi pareja, pero no nos avergonzamos de gritarle y de criticarlo, que es otra palabra dañina dentro del hogar, dentro de un matrimonio. La crítica está trayendo un tremendo dolor dentro de nuestros hogares, que mucho se puede hablar de eso. Rosita, di tu cara y la de Valeria también. Cuando la crítica. Es que tenemos que buscar el crecimiento de ambos y a veces cuando llegamos al matrimonio, hasta eso hay que planificarlo, cómo vamos a crecer nosotros como pareja. Porque muchas veces sí queremos ayudar a una persona, pero ok, tú vas a darle el trabajo y tú vas a seguir, pero ¿qué va a pasar con la otra pareja? ¿Cuáles son las metas de esa otra pareja? Entonces, cuando las parejas no se combinan para crecer juntas, eso es lo que pasa, que entonces llegan a un momento que quieren buscar a través de los hijos mantener el control y la fuerza. Porque por un lado no te sientes quizás apoyado por tu pareja, entonces quieres tratar de mantener el control utilizando los hijos y lamentablemente eso lo estamos viviendo mucho hoy. Fuerte esas palabras. Valeria. ¿Qué? Está Es que vimos pues, tu cara. Sí, es que tengo voy a hablar de 2 casitos. Uno pre-COVID y otro post-COVID. Primero, pre-COVID. Yo tuve una niña que ella visitaba mucho mi oficina. Yo trabajo dentro de la escuela. Y ella visitaba mucho mi oficina, a ella le gustaba el espacio, se sentía cómoda, hablaba tranquilamente, pero ella casi nunca me hablaba de sus papás. Me estaba un poco raro. Pero yo entonces no le pregunté a ella directamente, le pregunté a la T1, que es a la persona que está con ella todo el tiempo en los salones. Y le pregunté si ella sabía, porque esa persona que está todo el tiempo con ella en los salones debe conocer algo más que yo. Pues ella me cuenta que papá y mamá no se hablan, están en el proceso de divorcio y la nena está unas semanas con el papá, unas semanas con mamá, entonces las tareas se estaban confundiendo, habían unas tareas que no se estaban entregando, para unos exámenes no se estaba estudiando. Y decía, aquí hay como una falta de comunicación. En un momento dado, como este proceso de divorcio de esa pareja era tan reciente, esa nena llega a mi oficina con un ataque de pánico. En todo esto, mientras yo estoy controlando a la nena,
yo voy hablándole y voy investigando a ver qué es lo que está pasando. Cuando ella me dice que ella fue al tribunal en unos días antes por esa situación y que le habían preguntado en el tribunal con quién tú te vas a ir, con mamá o con papá, pues a ella le causó mucho estrés. Porque entonces esa situación es algo donde ella le están, ella quizás no está interpretando, me voy a ir con mamá o con papá, con quién me voy a ir. Le están preguntando en la mente de ella, ¿a quién yo amo más? ¿A quién yo amo más? Y eso a ella le causó ataques de pánico en la escuela. Esto interrumpe su proceso de aprendizaje, entre otras cosas. En el momento que papá llega a la oficina, porque esa era la semana de papá, y estoy hablando de personas estudiosas, o sea, ambos, mamá y papá, no eran personas sin estudios, eran personas bien educadas. Y en un momento dado, papá estaba hablando de que no, es que mamá estas cosas no las hace frente a la niña. Y yo la estoy viendo y yo digo, esta ya mismo le va a volver a dar el ataque. Yo interrumpí a papá en un momento dado y le dije, él no está diciendo que él no respeta a tu mamá, él no está diciendo que él no la quiere, él la quiere. Lo que pasa es que ya no son como que un matrimonio, la quiere de una manera distinta ahora, porque ella sentía que se odiaban. Y no voy a decir que hay parejas que no se les da este caso, pero yo sé que sí. Yo sé que hay parejas que se les da esto. Pero en el caso de ellos, yo sé que no. Yo sé que no había un intercambio de ideas de una forma correcta. Ellos no se hablaban. La nena estaba ahí en un 3 y 2. Sucede eso y papá rápido se vira donde la nena y le dice, no pienses eso. Porque papá no se había dado cuenta de que la nena estaba en esta línea de pensamiento. Ese es un caso. Y eso fue pre-COVID, donde yo pude estar ahí tú a tú. Pero ahora se está dando el caso de que los estudiantes están cogiendo clases en sus casas, en las computadoras. Y hay muchos niños que necesitan de la asistencia de sus papás, ya sea porque no conocen las aplicaciones o porque necesitan ayuda con las tareas, muchas cosas. Pueden ser muchas cosas. Y he visto que no es que papá no se puede quedar con ella, yo tuve que dejar de trabajar porque papá no puede quedarse con él o la estudiante sentado ahí porque no puede. Y ahí hay mucha discrepancia. Estoy viéndolo yo, el efecto que eso tiene en las notas de los estudiantes. Todas estas decisiones que tienen que tomar los padres en cosas como estas, quizás los estudios, ese es el trabajo de los nenes, ese es el trabajo de los niños, estudiar. Eso es lo que a mí siempre me han dicho. Mi único trabajo en ese momento era estudiar y a eso era lo que yo me tenía que ocupar. Yo no me tenía que ocupar de más nada, pero habían cosas que sí, que me podían estresar. Ya más adelante, cuando yo era, yo creo que fue el pastor Juan, alguien lo mencionó, lo de la hora de llegada. Yo recuerdo que en mi niñez temprana, yo me acuerdo que mami era la que decidía a qué hora yo llegaba. Y mami me decía que cuando la bombilla de la calle prendiera, yo tenía que virar para casa. Ese era el timing. Yo era bien consistente. Ese era el timing. Después de grande, papi decidía mucho. Y papi me decía que en la calle yo no podía estar después de las 10. Y mami me decía, pues, pero vamos a transar, porque ya yo era más grande y yo estaba en universidad. Pero yo estaba en casa de mami y papi todavía, así que yo seguía las reglas. Y mami me decía, a las 11, y yo, ok, pues a las 11:30 llego. Era como que hasta las 11 en donde voy a estar. Pero era como que esa negociación que yo podía tener con mami y papi. Sí hubo días que yo, en mi juventud, yo dije, ay, me voy a quedar un rato más cuando llegué. Eso era, porque llegaste tan tarde, olvídate, eso es otra conversación. Pero es esa negociación que uno puede tener ya con los hijos mayores y ese respeto que deben tener los hijos menores con sus padres.
porque esto va cambiando. Nosotros, ¿verdad? Pensamos que la educación de los hijos es como crear este ser humano ideal, pero sabemos que no va a ser así. Sabemos que ese niño va a ir transformándose poco a poco. Y depende de los padres. Muchas de las cosas, muchas de las decisiones dependen de los padres. Yo pienso que lo que pasa es que el padre piensa que el niño es mayor cuando llega a 7º grado. Y entonces lo que pasa, no, yo se los digo, de mi experiencia, 28 años de experiencia, he visto lo mismo y se repite. O sea, pensamos, los papás piensan, no, pues ya llegó a 7º grado, ya él puede tomar sus decisiones y es una persona madura. Mire, es una mentira. El muchacho es un niño todavía que necesita la ayuda de sus padres y necesita que el papá hable el mismo idioma, el mismo. Especialmente con ellos. Puede estar en 4º año y necesita del papá todavía. Claro, por eso, o sea, pero lo que pasa es que pensamos que ya maduró y en realidad está en proceso de madurar, ni es adulto ni es niño. Entonces, ¿qué pasa? Los padres pues ya están como que tranquilos y sueltan. Y no me refiero a las notas ahora, me refiero en general, porque las notas es un reflejo de lo que pasa en el hogar. El comportamiento en la escuela es un reflejo de lo que pasa en el hogar. ¿Ok? Y puede ser, y puede tener inclusive hasta resultados sorprendentes. Pero yo entiendo que la edad de 13, 14, 15 años todavía es edad de apretar y de hablar el mismo idioma con el muchacho para que se desarrolle y sea un buen ciudadano en el futuro. Y en la iglesia, ¿verdad? Para los que van a una iglesia, la que sea, pues usted sabe que si usted quiere unos valores buenos en su muchacho, usted tiene que apretar. Hay que apretar. Y no es obligar. Obligar no es lo mismo que apretar. Es simplemente demostrar como modelos, que aunque no somos lo ideal, tenemos que demostrar como modelos que, como iniciamos, el pastor Gonzalo inició, 2 personas van de acuerdo. Yo a mí me gustaría mencionar el versículo de Mateo, capítulo 18, versículo 19, y quizás tú no piensas que lo estoy sacando de contexto, ¿no? Pero dice, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. O sea, aquí la Biblia nos dice, en todos los aspectos de la vida tiene que estar de acuerdo. Pero yo quiero aplicarle este versículo. ¿Por qué no aplicamos este versículo a la familia? Y entonces nos ponemos de acuerdo todos. Miren lo interesante de esto. Los versículos anteriores a Mateo 18, 19 y los que van después se refiere a cómo corregir a otro creyente. Entonces, si papá y mamá nos ponemos de acuerdo y nos corregimos uno al otro, porque mi esposa me ha tenido que corregir a mí en términos de la crianza de Juan. Y yo también, en otros aspectos, pues hago lo mismo, porque somos un equipo de trabajo, un equipo que se ha comprometido con Dios. ¿Cometemos errores? Sí, los cometemos todo el tiempo, pero pues Yolanda aplica mucho este versículo a mi vida y yo lo aplico al de ella y eso ayuda a mi hijo a desarrollarse como un ser humano con valores, pensando concienzudamente en lo que debe pensar. ¿Él va a fallar? Sí, él va a fallar, pero siempre cuando los dos hablamos el mismo idioma, él siempre va a pensar en el primer sitio, papi, mami y yo. O sea, y esa yo creo que es la clave. Es la única manera, gente, de levantarnos, es la única manera. Yo les pido a ustedes que ustedes apliquen este versículo de Mateo 18 y 19, lo pongan en la nevera de su casa o cada vez que lo puedan ver, mírenlo. Y comencemos a trabajar unidos en ese sentido. Yo creo que ahí la Biblia nos da tantos consejos y a veces lo aplicamos a otras cosas. Pues mire, déjeselo de aplicar a lo material y empiece a aplicarlo a lo espiritual y a las relaciones familiares, que son mucho más importantes que el dinero y que cualquier otra cosa material que tengamos. Y yo creo que después que hemos hablado de la planificación, otra de las cosas que debemos ser es consistentes. Tenemos que ser consistentes con lo que decimos y hacemos,
porque si cambiamos de un día para otro, estamos mandando las señales equivocadas a nuestros hijos. Tenemos que ser consistentes. En cierta ocasión, bueno, ya los muchachos tienen hoy en día celulares. En aquel tiempo, cuando Derry hace, vamos a decir, 10 o 11 años atrás, él estaba comenzando, so yo le di unas reglas, ok, tú tienes el celular y vas a hablar con tus amiguitos hasta las 9 de la noche. Después de las 9, en mi casa no hay que llamar. Para mí, llamar después de las 9 de la noche, eso es llamar tarde a otra persona. So yo le decía hasta las 9. Pero Derek, sigilosamente, en su cuarto, aprendía su celular y ya después de las 10 lo estaba hablando. Usted no tiene que tener el celular del niño y de preguntarle si lo tiene, porque hay muchas formas de saber cuándo la persona o el niño está usando equivocadamente su celular. So, yo le dije a Derry y le hice una advertencia. Te advierto, si sigues usando el celular después de las 9, no lo vas a tener. So, él pasó la raya, así que yo le dije, bueno, pues ahora el celular no duerme en tu cuarto, el celular va a dormir en la mesa del comedor. Porque usted perdió los privilegios que usted se les dio aquí. Y como ya los perdiste, ahora tienes que volverte a ganar la confianza para que puedas otra vez tener este privilegio. Así que nosotros tenemos que ser consistentes. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, tenemos que ser consistentes. Sí, aunque nos dé dolor, porque qué padre nos gusta que nuestros hijos sufran o que los veamos llorando, pero es que para eso, como dice el pastor González, para eso está la disciplina, para que nosotros podamos seguir encarrilándolo y aun cuando ellos se van de un lado al otro, volverlos a mantener en el centro de lo que nosotros creemos que ellos pueden ser nuestros grandes y futuros ciudadanos para esta tierra y para la venidera. Amén. Así es, Valeria mencionó una palabra nueva en lo que hemos hablado, negociar. Y nosotros tenemos que aprender a negociar con nuestros hijos. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban en el 4º año, yo les di el carro para que vayan a la academia. Y yo les dije, recuerden que a papi lo conocen y el momento que ustedes hagan algo, yo lo voy a saber. Yo no quiero, y les puse algunas reglas, negocié con ellos. Como a la semana, me llamaron que habían hecho algo y yo los esperé en casa y estiré la mano y les dije las llaves del carro. ¿Qué pasó, papi? Negociamos, ustedes fallaron y les dije, digo, yo sé que voy a pasar más trabajo, pero de aquí para adelante yo los voy a llevar a la academia hasta que ustedes una vez más, y negociamos después otra vez y ellos aprendieron. Pero tenemos que nosotros aprender a negociar con nuestros hijos, porque ellos saben el lado flaco de uno, créanmelo. Y a veces uno sí, por factor tiempo, por otros factores, a veces cedemos a muchas cosas. Y como dijo Rosita, ellos saben, y de verdad, nosotros tenemos que ser consistentes en nuestros hogares. Yo a veces veo hogares de 4 y 5 hijos y hasta el más pequeño 4 años tiene, 3 años tiene teléfono celular que a todo tiempo lo tiene prendido y eso nosotros le estamos haciendo un daño. Así que nosotros tenemos esa disciplina, eso en mi hogar, en el caso ya cuando van creciendo yo tengo que aprender a negociar con ellos y un factor muy importante para la unidad familiar. Sí, mismito es. Bueno, mi gente, yo creo que si nosotros viéramos quiénes son nuestros hijos en un futuro, si nosotros pensáramos que nuestros hijos pueden ser el presidente de los Estados Unidos o vamos a decir el mejor psicólogo del área o cualquier profesión, y nosotros tenemos la oportunidad de llevarlos hacia esa ruta, yo creo que estuviéramos más conscientes del trabajo que tenemos que hacer desde pequeños. Porque ellas son carnecitas tiernas que lo que necesitan es que los guiemos y que los guiemos con propósito. Y es importante que nosotros como papás los guiemos con propósito. Exacto. A veces los errores o las situaciones de nuestros hijos son producto de nuestros errores. Y es por eso
programa para decirle que si cometimos un error como padres, hay todavía esperanza en Cristo Jesús. Siempre hay una solución en Cristo Jesús. Y a ti, padre, que me estás escuchando, si has cometido errores en la crianza de tus hijos, si no estás puesto de acuerdo con tu pareja, todavía está a tiempo. Que tu muchacho tiene 40 años, todavía está a tiempo. Amén. Mientras hay vida, todavía estás a tiempo de poder mejorar esas cosas que hiciste mal. Y como siempre he dicho en el programa y en otros lados, el ser abuelo es una oportunidad que te da la vida para corregir esos errores. ¿Cierto, Pastor González? Sí, y hay algo clave, de verdad, y algo clave. Y si los padres que nos están escuchando, porque ¿quién de nosotros no ha cometido errores como padre? Valeria en un futuro nos dirá muchas cosas, pero por ahora, y yo les quiero decir, en la oración hay poder. Amén. Yo le dije en una ocasión, mi madre tiene 85 años y cuando me llama, me dice, mi hijo, sigo orando por ti. Qué lindo. Así que en eso nosotros como padres no podemos, y siempre digo, oración, rezo, súplica, clamemos a Dios que Él nos escuchará. Amén. Y hablando de clamar, tenemos una lista de personas por las cuales vamos a estar orando. Y como el tiempo transcurrió rápido, los voy a leer rapidito. Héctor Soto, Guillermina Bauzá, Rey Pérez, Evelyn Sosa, Aida Caro, Néstor Viñas, Belus Pardo, Ladies Fernández, Juan Lima, María Ramos, Néstor, Fabio Cárdenas, Irma Fernández, Alberto Puc, María del Carmen Tamayo, José Santo, Verónica del Carmen Calderón, Gerson Miguel Méndez, Lilibet Duque, Fanny Gallardo, Rubén Cortina, Lucía Norma, Aide Pérez, Dilce Gallardo, Obed Cajigas, Katiana Martínez, Carmen Tati Sánchez, Judith Vélez, José Santo, Jenny Rivas, Omar Molina, Antonia Lers, Chala Rosa que pide por su familia y sus hermanos, Irán Guzmán, Arly Pantoja y Yolanda Martínez. No sé si José Javier la conoce. También aquí me está pidiendo oración mi adorada esposa. Así que vamos a estar orando por todos y cada uno de ellos. Rosita, despídenos con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Oh Señor, ayúdanos a como padres seguir creciendo en espíritu y en verdad, siendo dirigidos por tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos de ti cada día para poder enseñarle a nuestros hijos tu amor y el poder que viene de ti, Señor. Nosotros estamos en unos tiempos difíciles y nuestros hijos están experimentando muchos cambios a su alrededor. Permite que tanto nosotros como padres, como ellos como hijos, podamos juntos, unidos, poder fomentar y poder seguir tus pisadas, Señor, para que cuando tú vengas en gloria podamos irnos completamente como familia para el reino de los cielos. Gracias por cada papá, cada mamá, cada persona que está escuchando este programa. Señor, si ellos tienen unas preocupaciones, si ellos tienen unos deseos de ser papás, mejores papás, Señor, contéstales cada petición de su corazón para que ellos puedan tener la confianza y la fe de que tú vas a obrar en cada hogar que aquí te has representado. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Les esperamos el próximo viernes a las 10 de la noche en este su programa Dios salva a mis hijos. Tengan linda noche y nos veremos. Bye. Bye bye. Bye.